Entonces, sí, brother, puede ser más de un last point of supply, ¿sí? Es una traducción que no es, o sea, no es como muy adecuada, ¿no? Debería ser como resistencia, no sé, sí, pero bueno, o sea, es lo mismo que el last point of support, ¿bien? Lo mismo, pero ten en cuenta que eso se refiere simplemente a los retrocesos que hace el movimiento impulsivo siguiente al testeo, ¿bien? Entonces, pues retrocesos puede tener muchos, sí, no necesariamente dos. Ten en cuenta nuevamente que esto es simplemente un esquema visual, pues para tener una idea, ¿sí? Bien. Sí, recuerda que la estructura más clara a nivel de las ondas, pues la estableció Elliot más adelante. Entonces, por eso es ahí donde uno debe combinar. Bien. Entonces, estamos en que se genera el UT, bien, el UT, ¿vale? Que es, la traducción es, como les digo, es igual al file de rally, bien. Y después de eso, pues se da como ese movimiento que acumula, de hecho es totalmente operable, ¿sí? Pero igual acumula ventas y esos novatos que no tienen un plan de trading, que no saben cuánto tienen que hacer, ¿sí? Pues se les devuelve y lo revienta, ¿sí? Con el UTAD, ¿bien? El Uptrust After Distribution, ¿bien? No siempre se da, igualmente que el sprint, no siempre se da, es simplemente cuando ese profesional necesita testear nuevamente la demanda, ¿sí? Para asegurarse de que la demanda no solamente haya desaparecido, ya haya reventado a todos los que querían comprar, sino que también, pues, haya hecho que el mercado pierda el interés en la demanda, porque recordemos que el precio se puede alterar por las dos situaciones, o porque hay más oferta, o más o menos demanda, pero también está la situación en que se pierda el interés en alguna de ellas, ¿sí? Que hayan operadores que sencillamente no entren y se queden viendo, ¿sí? Es decir, no hagan contrapartida, ¿bien? Entonces, se asegura eso mediante el UTAT o mediante el Spring, ¿bien? Luego testea la zona. Para el que dice que soportes y resistencias no sirve, sí sirve, pero si lo sabes usar en la situación que es, ¿bien? Entonces, retestea, ¿vale? Rompe y testea o retestea. Por lo general, el máximo establecido por el UT, pero pues es algo, pues bueno, o sea, que no siempre va a ser. De hecho, la gran mayoría de veces no se da. ¿Sí? Sencillamente uno hace un análisis para establecer hasta dónde puede llegar el retroceso y pues ahí le ingresas, ¿bien? Y ya, así de sencillo, ¿sí? Se confirma el movimiento, buscamos qué es lo que nos decía Wyckoff en el testeo. Eh, pues bueno, la formación de un posible patrón chartista, ¿sí? En esos retrocesos, pues claramente podrían ayudar a confirmar. Bien, nuevamente cuando se da el impulso, estos retrocesos, bien, son básicamente esos retrocesos, ¿sí? Son los últimos puntos en los cuales el precio se va a apoyar para continuar con el movimiento bajista. Bien, son esos soportes que después se respetan como resistencias y aparece el principio de polaridad, que es algo que Wyckoff, pues él no lo nombró así, pero lo mencionaba mucho así, ¿sí? O sea, este es un concepto un poco más moderno. Bien, y nuevamente cuando llega acá, si recuerdan la analogía que les hice, pues Robert Evans, que era que fue el primer alumno, o bueno, pues hasta donde yo sé el único alumno de directo de Wyckoff, pues tenía la analogía del Boy Scout. Bien, en este caso, él se refería a esta situación como un bloque de hielo. Bien, entonces para él una distribución es un bloque de hielo, ¿vale? Y el Boy Scout lo que tenía que hacer era deslizarse sobre el bloque de hielo. Sí, es una metáfora nomás. Entonces este deslizamiento, ¿vale? Claramente si uno se va a deslizar sobre algo, tiene que hacerlo con fuerza y con la intención de que vas a avanzar. ¿Sí? Si alguno ha montado en patines sobre hielo, ¿sí?
Si uno no manda la zancada con fuerza, te va para el piso, el tobillo se le va para los lados, te caes. ¿Ven? Entonces, a esa decisión, a esa intención, él la relaciona con la característica que deben tener el precio en esta situación. Es decir, debe haber volumen, ¿sí? No climático, no un volumen extremo, sino un volumen consistente en el movimiento. ¿Bien? Y aparte de eso, deben haber velas, si estamos hablando de velas de decisión, velas grandes, nada de velas de indecisión, nada de dojis, nada de no, nada. O sea, velas contundentes, marabosos, envolventes, ¿sí? Un tres soldados blancos, ¿sí? Bueno, en este caso tres cuervos negros, ¿vale? Porque serían bajistas, ¿vale? Pero contundentes, ¿vale? Recordemos que igualmente en la época de Wyckoff, pues en ese momento, como yo les comenté, se analizaba con llaves, ¿sí? Con gráficos de punto y figura, y pues inicialmente cuando estaba Wyckoff ingresando, pues estaba la cinta todavía, ¿sí? La gente tenía que hacer sus gráficos a mano, ¿verdad? O sea, con los datos que tenían se ponían a hacer los gráficos a mano. Entonces, pues bueno, ya ahorita que la forma de análisis se ha modificado un poco, básicamente la intención a la que se refiere Robert Evans, que debe tener como ese Boy Scout, que es claramente el precio, debe ser reflejado por velas contundentes si utilizamos velas, llaves, si utilizas llaves grandes, ¿sí? De decisión, es la misma vaina. Si utilizas punto y figura, pues un movimiento contundente del punto o de la figura, dependiendo cómo lo tengas. ¿Sí? Ese va a ser como un extra que veamos después, porque no es que determine si eres buen trader o no, pero pues no está mal al menos conocer cómo se ve un gráfico de punto y figura, eso de las llaves. Las llaves se utilizan mucho en futuros. Bien. Y ya, después de eso, pues el retesteo, patrón chartista, el mismo Wyckoff lo dice, idealmente en este back que hace el precio, ¿sí? Después del shakeout, el shakeout es el rompimiento ya de ese bloque de hielo, que es la metáfora de Evans. Pues ahí en ese punto, buscar un patrón chartista sería la mejor confirmación y la situación ideal. Entonces, nuevamente chicos, los que dicen que no funciona y que son wickofianos, pues hace falta indagar un poco más porque el mismo creador los utilizaba. Bien. Claramente funciona. Entonces aquí vamos otra vez. ¿Cuál es la única diferencia? El UTAD, exacto. Es lo mismo que en el otro. En el uno era el Spring y en este es el UTAD. Puede darse como no puede darse. ¿De qué va a depender? Pues de cómo vea la situación el profesional. Bien, de ahí lo importante en desarrollar la paciencia cuando se utiliza el método Wyckoff. Bien, porque hay que esperar que haga el profesional. Y hasta que el hombre decida qué hacer, uno ingresa. Nosotros no sabemos si estuviéramos en esta situación sin que se diera la fase C, no sabemos si va a darse esto o va a darse esto. No tenemos ni idea. Entonces, ¿qué hay que esperar? Por lo menos a que el precio te cambie la estructura. ¿Sí? Claramente no habría razón para ingresar porque en este momento tienes tendencia alcista y aquí tienes la misma tendencia alcista. Hasta que la estructura del precio cambie, ¿sí? Es donde uno va a saber, se formó esta situación o esta. Desde la lógica de Wyckoff, ya si utilizamos otras herramientas para identificar el posible movimiento, pues ya es conocimiento que se suma, ¿bien? Pero pues en ese momento cuando se creó el método, tenías que esperar. Bien, hasta ahí chicos, ¿claros? ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Ya entendiendo el proceso de acumulación es muy fácil, ¿verdad? Ahora, vamos a pensar. Ya lo he venido diciendo, pero pues hay que pensar. Ahora sí,
Ya nos sacamos del chip lo que sabíamos y aprendimos algo nuevo. Listo. Ahora, vamos a recordar lo que sabemos para juzgar desde un punto de vista crítico lo que acabamos de aprender e identificar qué tan productivo puede ser el agregarlo o no a mi trading o en qué situaciones. Eso ya es algo que es un proceso personal, ¿bien? Es algo que yo hago siempre que aprendo algo, ¿bien? Y se los aconsejo bastante, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Primero, Wyckoff habla sobre periodos de acumulación y de distribución, pero para Wyckoff el precio tiene movimientos demasiado extremos, así. De hecho, si ustedes buscan en internet, hay gráficas que definen el método Wyckoff así. Y aquí dice distribución, acumulación, distribución. Y aquí sencillamente es una línea recta. Y ahí es donde yo digo sueña. El precio no se mueve así. ¿Sí? El precio se puede mover así para antes de llegar allá. ¿Sí? Si estás en una... Somos heliotistas, entonces volvamos al campo heliotista. Si estás en una corrección compleja o en una corrección simple, si estás en una onda extendida, lo que sea, puede cambiar. Bien, no va a ser un movimiento así de lindo. ¿Vale? Y aparte de eso, pues cuando entendemos la teoría del concepto y de la distribución, pues entendemos por cuestión de fractalidad que en este movimiento en D, en un día, si yo voy a 4 horas, voy a encontrar esto, ¿sí? Pero si yo voy a 15 minutos, esto va a ser un posible, o sea, se podría considerar un cambio de tendencia, porque van a ser movimientos muy amplios en 15 minutos, ¿sí? Voy a poder identificar aquí todo un ciclo de precio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que en estos puntos, acá, el esquema de Wyckoff puede estar dando una distribución en temporalidades bajas para afirmar un cambio de tendencia, pero en temporalidades no tan bajas me puede estar dando un esquema de acumulación. Y esa acumulación no va a ser de cambio de tendencia, sino de continuación, ¿cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que entender, chicos, que los periodos de acumulación, por eso lo expliqué hace, es que la acumulación es sencillamente el punto en que esas manos grandes del mercado acumulan activos, le compran a las manos pequeñas, le compran, le compran, le compran, le compran, le compran, en una tendencia alcista. ¿Para qué? Para que cuando le hayan comprado a todo el mundo, ahí sí el precio suba, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que entender que los periodos de acumulación no necesariamente y de por sí no implican un cambio de tendencia, sino por el contrario implican es una continuación. Bien, por lo cual la acumulación, los periodos de acumulación siempre van a tener dos características, horizontales o en contra de la tendencia. Si tengo una tendencia alcista, la acumulación va a ser bajista. Si tengo una tendencia bajista, la acumulación va a ser alcista o puede ser lateral. Bien, eso ya lo debemos entender. Ahora, el periodo de distribución suele indicar el cambio de la tendencia, ¿cierto? Suele ser esa onda 5 o esa onda diagonal o bueno, el final del conteo heliotista, de una onda motriz o una onda reactiva. Bien, teniendo eso en cuenta, pues la distribución puede tener también dos características, o lateral, para formarme un ciclo de precio de esos teóricos que se ven todos bonitos, bien, o si tiene una forma de diagonal final, pues tendría una inclinación a favor de la tendencia, ¿sí? Solo que claramente el ángulo ya no va a ser el mismo, ¿cierto? O también, como les digo, puede ser lateral, ¿sí? Son cositas que ya había explicado mucho antes, ¿bien? Y pues que la experiencia también nos ha ido
dando esa lógica. Bien, entonces, si yo veo un periodo de acumulación, no puedo directamente querer considerar un cambio de tendencia. Por eso los puse a hacer el ejercicio de buscar 5 y 5. Si se dan cuenta, no siempre, de hecho muchas veces la acumulación, sí, te da unos pips, pero después el precio sigue en la dirección que tenía antes de la acumulación. Es decir, estabas operando una corrección y en la mayoría de veces estás buscando la mejor entrada para operar la onda C o la onda Y o la onda Z, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de corrección tengas. ¿Sí? Ese testeo es sencillamente el mejor punto o la confirmación de que ya estás en la última onda de la corrección. Y ya, ¿sí? Y cuando lo coges justamente en un punto en el que efectivamente cambia la tendencia, no es una acumulación. Lo que acabas de coger es una distribución. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? O sea, hay que entender que la teoría de Wyckoff pues es de hace muchos años. O sea, nosotros ya ahorita entendemos cómo los conceptos no se aplican tal cual. Listo. Bien, entonces sí se entiende. Por eso, la importancia del conteo heliotista. Y es ahí el gran punto débil de Wyckoff. Exacto, brother. Pasó con los ejemplos, exacto. Entonces, es ahí donde el punto heliotista te dice, bien, por ejemplo, eso es lo que tengo en el neozelandés yen, que es lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Pero a mí, ¿qué me dicta la lógica? Pues el conteo heliotista, me dice dónde estoy parado. Y ya cuando sé dónde estoy parado, comienzo a buscar las herramientas que yo conozco para enfrentarme a esa situación. Bien, por eso les decía lo del accionar del trader. ¿Sí? Debes tener algo que te guíe y cuando ya sepas cuál es el posible camino, ahí uno dice, bueno, para ese camino necesito esta herramienta, esta y esta. ¿Sí? Son muy raros los trades en los que uno literalmente utiliza todo. No, o sea, eso es uno por allá cada, ¡puf! En el que uno literalmente, literal, todo, no te queda nada sin usar, no, ¿sí? Suelen haber herramientas que se enfocan más en ciertas situaciones, ¿bien? Pero hay algo que nunca se va a dejar de usar y es lo que te ayuda a identificar en qué situación estás, que es la lógica heliotista, ¿bien? Ah, profe, ¿yo puedo ser buen trader sin ser heliotista? Claro que sí. Vas a aprender que por la estadística vas a indirectamente pegarle a la situación. Bien. Ahora, más demanda igual movimiento alcista, ya también lo expliqué, más oferta igual movimiento bajista. Bien. Cuando yo digo que hay mucha demanda en el mercado es porque hay mucha gente comprando. Hay muchos toros. Bien. Cuando yo digo oferta, pues hay mucha gente vendiendo, ¿sí? Hay muchos osos en el mercado. Tips. Bien. Ah, bueno, esto ya lo dije. La zona alta de la acumulación también se llama el arroyo y superarla se llama el salto del arroyo. Lo expliqué la clase pasada. Sí, es establecido por Robert Evans. Y la zona baja, lo dije hoy, de la distribución se conoce como hielo o bloque de hielo. Y el superarlo se llama el deslizamiento sobre el hielo. ¿Bien? Yo he visto que los de psicotrading en sus clases operan con Wyckoff, solo que antes no entendía. Sí. De hecho, cuando les toca stop, si lo revisas desde un punto de vista heliotista, entiendes por qué les tocó stop. Pero como descartan directamente la lógica heliotista porque se vuelven, o sea, siempre chicos, el extremo de todo es malo. No sé, de hecho, cito aquí al maestro Oliver Vélez, y es que la verdad suele estar en el 50%, o sea, la verdad suele estar en la mitad. Y es muy cierto, o sea, para casi todo en la vida, por no decir que todo, los extremos no son buenos, ¿cierto? El punto intermedio suele ser el que tiene más razón, ¿sí? Pero ellos le tienen otro nombre, operativa bancaria. O sea, es como decir trading áureo. Entonces, son las de ellos, ¿sí? Solo que simplificado. Entonces, la operativa bancaria
De hecho, yo lo iba a enseñar por aparte para explicarles eso, pero o sea, por si lo recuerdan que en el temario lo tenía separado. Pero pues así como expliqué ondas de Elliot demostré por qué el trading áureo es una forma facilista de ver ondas de Elliot, pues así mismo lo voy a hacer con el método Wyckoff. Bien, pero la operativa bancaria es método Wyckoff facilista, supremamente simplificado y pues bueno, al que se le suman cosas que no, o sea, no hay ningún estudio o ningún libro que lo corrobore. Bien, o sea, no en los conceptos en que lo explican. Por ejemplo, eso de que abren para cerrar en break-even, de que tiene que volver justo a la vela anterior de la institucional, pues bueno, eso ya lo expliqué por qué sirve, ¿no? Que es por el volumen, más no porque el precio deba volver a la vela anterior, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Hay una razón más profunda. Bien, porque si tuviéramos esa lógica en el largo plazo, entonces los precios, si tú los miraras en mensual, serían una acumulación gigante, no sería tendencial. Profe, la clase que vimos que día es diferente. ¿Cómo así? O sea, la de Cristóbal. Eh, pues el hombre es muy bueno en la operativa bancaria. Y pues ha intentado como demostrar en sus análisis la lógica de Wyckoff, pero hay muchas cosas que no. O sea, que uno dice, no, o sea, no lo estás tomando, o sea, tal cual como lo dice Wyckoff, sino lo estás tomando desde tu experiencia y es algo que hay que aclarar cuando explicas algo. O sea, si tú dices, no, esto lo estoy haciendo por lo que yo considero, a decir esto yo lo estoy haciendo porque tal autor lo dice. Es donde uno cita y referencia a otras personas. Por ejemplo, todo lo que yo hago es de lo que otros autores dicen y cuando yo le meto mi sexto sentido, yo lo digo. Sí, esa es, sí, o sea, lo que denominan operativa bancaria es el Wyckoff moderno, pero así como súper tergiversado. O sea, es operar con volumen y precio. Es una forma que se utiliza mucho. Sí, no, o sea, es una forma que se utiliza mucho en los futuros, ¿sí? De hecho, o sea, podría asegurar que el que lo trajo en los de Trade House debe operar futuros, porque es la forma más común de operar, que es volumen y precio. No necesariamente buscan situaciones de Wyckoff, sino que se basan en la lógica que Wyckoff dio de el volumen y el movimiento en el precio, ¿sí? Y entienden por qué el precio vuelve a ciertas zonas, por qué vuelve a zonas que establecen ciertas velas. ¿Por qué? Porque fue el momento en que se dio un volumen climático, ¿sí? ¿Por qué para Wyckoff es tan importante el 50%? Que ya lo veremos, ¿sí? Porque por esa es la razón por la que se busca el 50% de la vela, ¿sí? No porque sí. Entonces, es como intentar trasladar una forma operativa de un mercado, aunque pues los mercados se correlacionan claramente, pero hay una diferencia, es que tenemos dos variables en Forex. Pero bueno, esto que yo acabo de decir es como una deducción. Yo creo que lo sacaron de allá porque es muy común verlo en los futuros. Bien, el UT o el Spring son shakeouts, ya también lo he explicado, son esos esas falsos movimientos, esas rupturas que, pues que acumulan cardíacos, pero ya sabemos que nosotros no operamos en el sentido del Spring, nunca, sino nosotros operamos el retesteo, es decir, operamos en contra del Spring. Si el Spring es bajista, yo espero que suba, me hago un movimiento alcista, un retesteo bajista y me voy en compra. ¿Sí? Eso se llama un shakeout. Bien, las rupturas de la zona de distribución acumulación siempre se confirman mediante, ya también lo expliqué, rangos amplios de movimiento, un rango amplio para, bueno, les recomiendo chicos leer el libro del método de Wyckoff, ¿no? El que les compartí, de Enrique Díaz Valdecantos. Bien, y ahorita les envío una clase que él hizo en YouTube, pero
para que les ayude a repasar. Entonces, me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a esos rangos amplios que lo van a encontrar en la mayoría de bibliografías sobre el método Wyckoff? Pues nuevamente se refiere a la característica de las llaves o de las velas, ¿sí? Debe ser una vela de decisión, un marabós, una vela envolvente, una vela grande. Básicamente a eso se refiere, ¿bien? Volumen creciente, pero ojo, no máximo, volumen creciente. Si es un sprint bajista y después considero que ya se va a dar el movimiento alcista, no debe haber un cambio brusco en el volumen, sino poco a poco debe irse incrementando porque poco a poco va acumulando esa nueva demanda para favorecer ese movimiento alcista. En este ejemplo, sería lo mismo en un movimiento alto. ¿Bien? Aparte de eso, cierres máximos, claramente. O sea, es bastante lógico que si yo tengo aquí el extremo de la distribución, ¿sí? De la distribución, de la acumulación, perdón. Y yo no voy a operar porque a pesar de tener una vela súper envolvente, súper gigante, no me rompa la zona. Quedó aquí, no la rompió, yo no voy a entrar. Porque no me está creando un nuevo máximo para asegurar que la estructura tiene un indicio de que posiblemente se cambie. ¿Sí? Por eso es que la entrada más conservadora es cuando efectivamente se rompe y se hace el back. ¿Bien? Es ahí donde mejor puedes confirmar que la estructura del mercado cambió y pues recordemos que el método Wyckoff depende mucho de la estructura. Pero ¿qué pasa si yo también tengo una vela envolvente súper fuerte y que tras derecho cierra arriba? Claro, eso ya es contundencia, ¿bien? Eso es intención de querer pasar, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a esperar? ¿O un retroceso o directamente entro ahí? ¿Bien? Porque ya rompió, ¿verdad? Y establecemos los parámetros según las velas. Claramente, cuando combinamos, por ejemplo, Elliott, pues vamos a identificar que pues las mejores situaciones va a ser el retroceso, que te forme un ABC, que sea muy claro, o lo que haces es jugar con el lotaje. En el pleno rompimiento entras con la mitad del riesgo y cuando te da un mejor punto de entrada, le metes la otra mitad, o le metes aquí el 25% del riesgo y aquí el 75%. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no siempre el precio retestea. Muchas veces, y ustedes lo saben, chicos, muchas veces el precio se puede ir con toda. Y el retesteo lo hace por allá arriba. No, no es un retesteo, es un retroceso. Lo hace por allá arriba y sigue. Nunca vuelve a esta zona. Eso a veces pasa. ¿Bien? Por eso, yo les mandé a hacer la primera tarea que les mandé a hacer, que fue la de chartismo de hace meses. Y ya con la experiencia que tenemos, deberíamos saber más o menos, con los pares en los que nos sentimos cómodos, si es un par que suele respetar esos patrones chartistas, si suele hacer retesteos. Bien. Si todavía no encontramos esos pares para operar en los que nos sintamos un poco más cómodos, pues bueno, en general debemos haber tenido experiencias en las que no se retestee, por lo tanto sabemos que la teoría no siempre se aplica. Ahora, Wyckoff estuvo antes que Elliott, el 50% y en la división de 3/3. Bien, creo que también lo mencioné en la clase pasada. Pero para Wyckoff no existían los niveles Fibonacci, pues porque no los conocía. Bien, entonces el hombre que decía de los impulsos que había que dividirlos en 3. Opa. Bien, entonces él decía que el precio podría estar en la mitad de cualquiera de los 3. O sea, él lo volvía a dividir. Entonces él decía, el precio puede llegar a la mitad de acá, o a la mitad de acá, o a la mitad de acá. ¿Sí? De ahí sale la vaina del 50%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él las zonas del 50%
representaban los puntos intermedios entre la intervención de las manos grandes junto con las manos pequeñas, pero las manos pequeñas que saben operar. O sea, los que operan con los profesionales teóricamente no entran directamente con el profesional, entran cuando el movimiento se confirma, ¿sí? Y si tienes un movimiento impulsivo que hizo un pequeño retroceso acá y sigue, bien, entonces aquí, después de todo el esquema de distribución, bueno, en este caso sería acumulación, porque estamos buscando un movimiento alcista, entonces aquí es donde buscaría entrar las personas que saben operar y que van a favor de esas manos grandes, ¿bien? Por lo tanto, esas zonas del 50% suelen ser la unión entre el volumen generado por el profesional y el volumen generado por los traders independientes, ¿bien? Entonces, pues bueno, ¿por qué el 50% y no el 618 y no, pues, pues no sé qué estudio habrá hecho el hombre para determinar el 50%? Si nos vamos a la lógica matemática, básicamente está hablando de probabilidades, ¿sí? Tienes un 50-50 de que caiga aquí, de que el precio se devuelva o en esta parte o en esta parte. Estamos hablando de 50-50. ¿Qué mejor probabilidad puedes tener desde una matemática supremamente sencilla? O sea, si tú cierras los ojos y tienes esto al frente tuyo y te dicen que lances algo, tienes un 50% de pegarle acá o un 50 acá, pero alguno de los dos le vas a pegar. Bien. Entonces, pues bueno. Ahora, después aparece Elliot y dice, no, claro, papá, es que eso funciona, el 50% funciona porque sencillamente es la zona media de la unidad, ¿sí? Y esa zona media se va a proyectar junto con la unidad y va a representar valores de proyección de la unidad, ¿sí? Y ahí es donde aparece toda la lógica y matemática de Fibonacci que dimos sobre los coeficientes, que no la voy a volver a dar, porque si a alguno se le olvidó, pues vaya a verla otra vez, ¿bien? Porque lo expliqué re bien. Entonces, entendiendo esa lógica que después Elliot le da el 50%, pues sabemos que Wyckoff funciona gracias a la fractalidad. Bien, a la fractalidad del 50% en esos 3/3. Es decir, que está muy relacionado al tener 3 unidades y dividirlas entre 3, van a encontrar muchísimas zonas en las que se coincida con valores Fibonacci. Por eso es que cuando uno hace análisis de Wyckoff, este supuesto 50% de una vela resulta ser el 88% del Fibo del impulso. Porque es fractal, ¿sí? El método Wyckoff, sin saberlo Wyckoff, lo desarrolló de una forma fractal. Eso es lo impresionante del hombre. El hombre era un genio. O sea, tuvo que haber estudiado muchísimo para encontrar un método que se pudiera replicar en cualquier temporalidad, en cualquier mercado, y siempre funcionara. ¿Bien? Ya después llega Elliot y dice, claro, funciona por esto, esto y esto. Eso de los 3/3, igual que también lo dijo en su momento Charles Dow, pues es un error, porque si se habla de fractalidad, se va a hablar de Fibonacci y ¡pum! Y aparece otra vez toda la teoría que ya vimos. Bien, entonces, esta es la razón de por qué el 50% se busca. Y no solamente se buscan las velas. Wyckoff decía, se busca en el impulso. O sea, el impulso que sube, o sea, yo tengo aquí un spring, el siguiente impulso, ¿cómo voy a saber dónde posiblemente me haga el retesteo? De todo el impulso saco el 50% y por ahí empiezo a mirar. Pero voy a tener en cuenta el 50% aquí y el 50% aquí. Y para los que han visto videos de Oliver Vélez, el hombre aplica a Wyckoff sin darse cuenta, pero en scalping. Para los que no tienen ni idea de qué les estoy hablando, vayan a ver los videos del hombre que son muy buenos. Hay una que se llama Lecciones de Scalping. Son 2 partes. Ahí se van a dar cuenta.
que él hace exactamente lo mismo. Él lo divide en 3 y se va a la mitad de cada zona. Cierre, Wyckofiano, sí, exacto. Muy profundo, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa? No entendí. ¿El retroceso? O sea, si te refieres a que el retroceso es muy profundo, actualmente sí. O sea, el Wyckoff moderno casi siempre está buscando situaciones en que los retrocesos son muy pronunciados. O sea, suelen ser planas. Pero no siempre se va a dar porque ya entendemos los esquemas de Wyckoff. No siempre va a ser una situación así. Pero pues ya lo iremos viendo en Wyckoff moderno. O sea, por ahora lo que entendemos de Wyckoff son dos situaciones, acumulación y distribución, en las cuales, pues, bueno, tienes que esperar o el Spring o el UTAD, ¿sí? Si es que se da, pues identificar hasta dónde puede estar retrocediendo. Y es ahí donde aparece el Wyckoff moderno y dice que va a devolverse hasta la última vela, bueno, hasta la última vela que estuvo a favor del movimiento antes de la vela institucional. Así lo denominan, o la Fu Candle, así le dicen. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo después. Básicamente coincide con las zonas del 70, 80. O sea, tú ves un patrón armónico y te coincide con ese Wyckoff moderno, a pesar de que digan que el trading armónico no funciona. Ves una plana y ahí está. Ves un patrón chartista, una bandera pullback y ahí está. ¿Sí? Entonces, pues bueno, método Wyckoff no es un simple retroceso para ingresar. Ya aprendimos que no. Bien, nuevamente tendencia alcista, sobre demanda, ya saben, lo mismo que sobre compra. Cuando estamos en una tendencia lateral o neutral, pues sobre demanda, sobre compra, sobre oferta, sobre venta, ya lo acabé de aclarar. Bien, este cuadrito es chévere porque Wyckoff bueno, lo organizó así para establecer los tipos de operativa. Lo tomo del libro del método de Wyckoff, del maestro Enrique Díaz Valdecantos. Bien, y es ahí donde él, pues nos indica que según el tipo de operativa que yo tengo, debo tener ciertas perspectivas del precio. Bien, debo saber en dónde analizar y en qué temporalidades, pero eso ya es algo como que uno dice, pues bueno, o sea, no necesariamente tienen que ser así, ¿verdad? Pero bueno, ya seguimos, vamos a hacer un último zoom, a ver si acabamos la teoría clásica de Wyckoff para la siguiente clase con Wyckoff moderno. Ya les envío el otro zoom, chicos.